Bueno, bienvenidos a todos. Gracias a los ministros realmente por venir al Congreso. Un placer, la verdad que tenemos un diálogo fluido con los tres de todo el año y esto, bueno, facilita mucho este tipo de encuentros y este tipo de diálogos. Nos permitimos queríamos estructurar un poco la charla, ¿no? Es el típico panel de ministros del Congreso, pero queríamos orientar un poco el intercambio en una mirada de largo plazo respecto de la bioeconomía. Sabemos que en Argentina hay dos cosas que nos cuestan bastante, que es mirar globalmente, digamos, el cambio climático, digamos, el problema que estamos teniendo del calentamiento global, es un problema del cual también tenemos que hacernos cargo. Entendemos que uno tiende la tendencia a decir, bueno, tengo que resolver mis problemas primero antes de ocuparme del planeta, pero realmente queríamos, por lo menos acá, tener un espacio de intercambio diferente con ustedes, que se permitan, no digo que no piensen esto, seguramente lo piensan, pero que nos permitamos todos tener un intercambio distinto y salir del incendio en el que estamos, de incendio en incendio, de coyuntura en coyuntura a nivel de país, ¿no? Siempre uno está tratando de resolver lo urgente y la verdad que vamos... se entiende por otra parte porque tenemos problemas muy graves hoy, pero tratar de que miremos un poco al futuro de la oportunidad que tenemos con la bioeconomía. Así como tenemos que tener más conectividad en el campo, tener mejores rutas y mejores caminos también, tenemos que trazar un camino que nos lleve al desarrollo federal y a insertarnos en el mundo. Y con la bioeconomía tenemos una gran oportunidad, y mañana es hoy. Realmente la tasa exponencial de la innovación hace que no podamos estar mucho más tiempo sin pensar fuertemente en este tema. Para eso me va a ayudar Claudio, para hacer una introducción más técnica y con parámetros más concretos, para que nos sirva a todos de marco de referencia para poder charlar. Córdoba transforma una buena cantidad de los granos de maíz en territorio. Si tomáramos a Córdoba como un estado, solo es el 8º productor mundial de maíz, es un gran productor de maíz y transforma mucho de su maíz en el territorio. Santa Fe tendría una gran oportunidad con los bajos submeridionales, con toda la biomasa que se produce en esos bajos que por ahí hoy no están generando tanto recurso. Y la provincia de Buenos Aires tiene grandes centros poblados, tiene el conurbano como un síntoma de años de falta tal vez de desarrollo federal de la Argentina, diría, no de la provincia, ¿no? Y una tensión urbana-rural que es creciente como en todo el territorio. O sea, hoy estamos hablando de esto con focos largos y hay 300.000 hectáreas en Entre Ríos que no se pueden sembrar porque estamos tal vez en discusiones de menor nivel, ¿no? O sea, son discusiones importantes del ambiente, la sustentabilidad es importantísimo, tal vez no lo estamos abordando de la mejor manera, pero bueno, realmente tenemos que convivir con eso, ¿no? Con problemas de base, problemas de estructura y a la vez pensar un poquito en el mediano y largo plazo. Y para eso estamos. Hoy la bioeconomía podría permitir transformar biomasa, rastrojos, viendo cuánto sacamos de los sistemas productivos con cuidado, depende de la zona, y residuos urbanos en bioenergía. O sea, tenemos oportunidades que podrían ayudar a esta articulación urbano-rural. Bueno, esta es mi breve introducción, lo dejo con Claudio Dunan y después van a hablar los ministros a ver qué opinan, cómo ven a su territorio respecto de este eje temático. Muchas gracias a todos. Claudio, todo tuyo. Buenas tardes. Bueno, gracias por la oportunidad de participar en este panel con los ministros, particularmente porque con todos estamos trabajando de una forma u otra en proyectos de la bioeconomía. En pocos minutos voy a tratar de resumir la idea de este particular título que dice que la bioeconomía de triple impacto es un modelo de desarrollo cada vez más en boga en el mundo. Y hablando de bioeconomía de triple impacto me refiero a que ya no es solamente importante pensar en términos económicos, sino
este siglo es el siglo en donde el ambiente y la sociedad, el impacto social y el impacto ambiental son claves en cualquier actividad que emprendamos en las próximas décadas. Para eso y para de alguna forma dar magnitud a la oportunidad, al desafío y a la oportunidad que esto representa, es importante tener en cuenta los desafíos ambientales que nos encontramos. El modelo económico tradicional, que fundamentalmente fue gestado en el siglo XX, está en crisis. No es sustentable, no se puede mantener y esto es bastante claro desde varios años, pero nos está costando el arranque de cómo generar los cambios. Hoy consumimos los recursos de 1,7 planetas. Hace pocos días atrás fue el Overshooting Day, o está pasando, creo que fue el 28 de julio, ese fue el día en que deberíamos parar de utilizar los recursos del planeta. Y si continuamos en esta tendencia, la cual no estamos cambiando, para finales de la década, o sea, para 2030, vamos a estar consumiendo los recursos de 2 planetas. Para darse una magnitud de lo que esto representa, si todos viviéramos como la sociedad americana, estaríamos necesitando 5 planetas en términos de recursos. El otro gran tema es el tema ambiental. O sea, dentro de este tema del sobrepastoreo que hacemos del planeta, que es un término que nos podemos referir bastante fácilmente, el tema ambiental, el tema del cambio climático es ya de una urgencia que no permite pensar en dilatarlo más. Continuando con las emisiones tal cual estamos hoy, la temperatura del planeta va a superar, el incremento medio va a superar los 3 grados, lo cual va a tener impactos muy dramáticos en lo que es el planeta en sí y claramente la sociedad. Y esta década es clave para empezar a cambiar esa particular tendencia que tenemos en el uso de combustibles fósiles y de las emisiones que estamos generando. Para darles una idea, hay en reserva de combustibles fósiles tenemos más de 2.900, ahí está las unidades, gigatons de energía, y si quisiéramos mantener el budget de dióxido de carbono que nos permitiera no subir la temperatura de 1,5 grados, 2, el 50% de esa cantidad de recursos fósiles no debería ser explotado. O sea, no es una cuestión de que nos falte, es una cuestión de que no podemos utilizarlo, si queremos verdaderamente de alguna manera empezar a mitigar el cambio climático. También está el paradigma en crisis desde el punto de vista de cómo producimos alimentos. Hoy, a pesar de que producimos alimentos para mucha más población de la que hay en el mundo, las deficiencias fundamentalmente de las cadenas de abastecimiento hace que más de 800 millones de personas estén malnutridas. Y el tema es que por el incremento poblacional y el incremento de la capacidad adquisitiva de la población, para fines de la década del 2027, 2028, vamos a tener más de 1.000 millones de personas con problemas de malnutrición. Pero lo más complicado del caso es que para producir los alimentos que hoy producimos, tenemos un impacto ambiental muy alto. Ahí está el número, que son unos 3 billones de dólares de los nuestros billones, lo cual sería 3 millones de millones, creo, algo así, es altísimo. Para darles una idea, es 150% del valor de la producción de los alimentos que generamos. El impacto ambiental de la producción es más alto que del valor de los alimentos que generamos. Por lo tanto, claramente hay que cambiar ese sistema de producción, hay que ser más eficientes en cómo manejamos las cadenas de abastecimiento y transformar los sistemas productivos de alimentos de una manera diferente. El tema es que esta próxima década es clave. Esta próxima década es clave en cómo vamos entrando, cómo se acelera la transición al nuevo paradigma económico que va a estar caracterizado por ser bajo en emisiones de carbono, mucho más eficiente en el uso de los recursos y socialmente inclusivo. Y no hay una inclusión social si no hay una sostenibilidad ambiental. Por lo tanto, estas 3 cosas van de la mano. Y acá es donde surge con claridad la oportunidad de la bioeconomía. Porque en las próximas décadas se va a
incentivar de forma bastante importante la utilización de la biomasa como un recurso renovable, sostenible y que en gran parte va a reemplazar a los recursos fósiles. Les muestro un ejemplo de algo como para tener en cuenta de la magnitud y la aceleración que esto va a tener. La Sociedad Europea está planteándose ser neutra en carbono en el 2050. Esto acelera drásticamente las regulaciones para llevar a ese objetivo. Y, por ejemplo, pueden ver en este gráfico acá, que es un gráfico de carbono, del precio del dióxido de carbono en el mercado europeo, que creció de $5 en el 2017 a casi $30 en la actualidad. O sea, es el commodity que más se ha valorizado en los últimos años. Por lo tanto, imagínense que una empresa en Europa que emite tiene que pagar este costo de carbono, de alguna manera. Y eso se está transformando. Fíjense que el mapa que ahí les muestro son mapas, muestra regiones, países o territorios subnacionales en donde el carbono tiene valor, incluyendo la Argentina. Argentina tiene un impuesto al dióxido de carbono en los combustibles. Por lo tanto, todo esto está acelerando el traspaso de una economía que es base fósil a una economía que va a ser más circular y una base biológica. Acá tenemos grandes oportunidades nosotros, a partir de ser grandes productores de biomasa, de tener una bioeconomía que está en marcha, pero que el 40% de la misma está basada en producción primaria, lo que nos da una tremenda oportunidad de transformación. O sea, producimos un montón de maíz, un montón de trigo, producimos biomasa, producimos residuos forestales, producimos residuos de frutales, tenemos una gran diversidad de biomasas, pero hoy todavía no la estamos aprovechando. Hace poco leí a alguien que decía, estamos subutilizando las capacidades que tenemos para producir biocombustibles, y es verdad. Hoy es posible la tecnología, hoy, actual, no dentro de 5 años, es posible producir bioenergía a partir de biomasa, biocombustibles, combustible para aviones. ¿De dónde van a reemplazar el jet fuel de origen fósil si no es a través de origen biológico? No hay otras fuentes para hacerlo hoy por hoy. Podemos transformar biomasa en bioplásticos, podemos transformar biomasa en materiales para construcción que nos lleven a casas o viviendas que no emitan, de 0 emisiones de carbono. Todo eso es posible hoy. No estamos hablando de 5 a 10 años. Hoy es posible cambiar esto en forma bastante rápida. La biomasa es uno de los únicos mecanismos que hoy tenemos eficientes para sustraer dióxido de carbono del ambiente. Fijarlo, lo podemos de alguna manera hacer. Y eso se puede hacer a través de la producción de estos. Ya está, se me fue el tiempo. Pero para terminar, terminando la gran oportunidad que representa, la biomasa no se puede transportar, es ineficiente desde el punto de vista económico y ambiental, por lo tanto la creación de valores local y no lejano del lugar en donde se produce, por lo tanto el desarrollo territorial, la generación de fuentes de trabajo es local. Permite ampliar y diversificar las fuentes de rentabilidad del productor, en vez de hacerlo dependiente solamente de los granos. Hay distintas alternativas con las cuales puede afrontar el crecimiento de su empresa. Bueno, básicamente esto es un resumen de lo que creemos que representa el modelo bioeconómico como modelo de desarrollo para continuar la conversación con los ministros. Muchas gracias. Bueno, Alicia, ahí te damos la palabra. Bueno. Gracias. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gusto. Muchas gracias a Presid por darnos este espacio de compartir con mis colegas Leo y Sergio, que tanto trabajo conjuntamente llevamos cotidianamente con nuestros equipos. Bueno, hablar de bioeconomía, yo no me voy a extender porque lo dijimos todos y está muy bien hecho el diagnóstico. Incluso en la mesa de apertura del Congreso se habló mucho de la bioeconomía. A mí me gustaría aprovechar estos breves minutos para hacer algunas reflexiones sobre qué estamos haciendo
¿Y qué deberíamos hacer para que todo esto que tanto hablamos, que tanto nos entusiasma, podamos concretarlo? Porque somos muchos los que repetimos entusiastamente estas cuestiones, pero cuando volvemos a nuestras oficinas o volvemos ustedes a sus producciones, no lo podemos llevar adelante, no encontramos el sistema. Nosotros estamos acá en una ciudad donde el transporte público se moviliza con el 100% de biocombustible. Eso es una decisión de política pública muy fuerte que tomamos cuando se cerraron las exportaciones a la Unión Europea y Estados Unidos. Entramos en crisis, peligraban muchísimas fuentes de trabajo, no solo del gran complejo agroindustrial, de las grandes moliendas de las exportadoras, sino muchas pymes que están diseminadas en el territorio produciendo biocombustible en un circuito muy virtuoso para nuestro territorio santafesino. Y emprendimos ese modelo, hicimos las pruebas y funcionan perfectamente. Y nosotros creemos que ahí hay una demostración práctica y concreta y estamos haciendo todas las mediciones, no solo económicas, porque nosotros no nos tenemos que, y lo digo como contadora, la ecuación económica no puede ser solo económica y financiera. Tenemos que incorporar a nuestras mediciones los impactos en salud de las personas y el impacto, que vos lo decías muy bien, el impacto en el medio ambiente. Si nosotros no empezamos a hablar de estas cosas en la medición de las ecuaciones de rentabilidad, pública como privada, y para eso los profesionales de las ciencias económicas estamos avanzando. Yo soy parte de eso y la semana pasada tuvimos el Congreso de Contadores en la provincia de Santa Fe y nos invitaron a disertar sobre agricultura. Nuestro secretario de Agricultura disertó con contadores para cómo salimos nosotros del debe y el haber y empezamos a pensar la rentabilidad social y ambiental de las producciones. Toda esa tarea que está desarrollando la provincia de Santa Fe en biomasa y en bioenergía, que es muy potente y muy fuerte, porque si ustedes entran a la página de Santa Fe y van a energía y hacen clic, ahí van a poder ver todos los programas para la producción de energía que empiezan por donde tienen que empezar, con la asistencia técnica al productor y con un financiamiento adecuado para hacer las adaptaciones que ese productor tiene que empezar a ver como un recurso, lo que antes veía como un residuo. Y por supuesto que estamos trabajando con el nuevo concepto de la agricultura circular, donde ya es viejo pensar en procesar residuos. Lo nuevo y lo que están pensando los países europeos es cómo usar menos insumos y producir menos residuos. Y cómo dentro del ámbito local podés circular los bienes. Y eso lo estamos haciendo dentro de nuestro programa de buenas prácticas, porque también nos dimos cuenta que usábamos los biocombustibles y hablábamos mucho de que en la ciudad de Rosario o en la ciudad de Santa Fe disminuíamos los impactos en salud y disminuíamos los impactos en medio ambiente, pero resulta que para producir ese biocombustible, la producción primaria, en el primer nivel, no respetan las reglas de las buenas prácticas. Y acá estamos, las 3 provincias, avanzando aceleradamente con el sistema productivo para tener un proceso sustentable de buenas prácticas agropecuarias, que es el principio de todo. Si nosotros no pensamos en cómo producimos con un balance social y ambiental el grano en la primera eslabón de la cadena, y no vamos a tener capacidad de defender a los biocombustibles en la otra punta de la cadena. Tiene que ser la cadena virtuosa. ¿Y por qué eso que sabemos y que estamos convencidos no podemos avanzar?
y lo miro a Claudio y me vienen los bajos submeridionales como el otro ejemplo de gestión de la provincia de Santa Fe. Llovieron 3.000 milímetros, se llevó todo. Yo estoy segura, Sergio, que si ahí hubiésemos hecho caminos rurales, no lo hicimos, no digo que lo hicimos, no lo hicimos. Hubiéramos encontrado todo el ripio en el río Paraná, porque nunca se pensó la cuenca en términos estratégicos desde 3 provincias. Venimos pensando el Estado del siglo XX con las divisiones políticas del siglo XX. Entonces, hay políticas de la provincia de Santa Fe, políticas del Chaco y políticas de Santiago del Estero. La revolución es que ya hay un comité interjurisdiccional de las 3 provincias coordinada con Nación. Esa es un cambio cultural, político, institucional que nos puede dar la ruta a seguir para que esto de la bioeconomía como un modelo de desarrollo que tanto pregonamos desde la política, porque es políticamente correcto hacerlo, ustedes desde las instituciones, desde el mundo científico, después las cosas no suceden o suceden a una velocidad que nos quedamos atrás, porque lo peor es que nadie nos está esperando que nosotros lo hagamos. El mundo avanza y nosotros en la Argentina nos estamos quedando atrás, con todas las secuelas que esto implica. Y ahora amenazados con un discurso extremadamente ambientalista. Digo extremadamente ambientalista, porque ambientalistas somos todos. Y nosotros los queremos remarcar eso. Nosotros no defendemos un sistema productivo a cualquier forma. Somos también ambientalistas, porque lo ponemos en el balance productivo. Pero si a nosotros nos gana, y digo nosotros como sociedad, nos gana un discurso extremo ambientalista, nos puede llevar al desastre. Nos lleva al desastre porque es no producir alimentos, no producir riqueza, no producir valor, no producir empleo para tener una sociedad integrada. De modo que el desafío que tenemos es enorme. Pero yo tengo esperanza y expectativa porque estamos cambiando, y estamos cambiando aceleradamente. Somos 3 provincias, 3 gobiernos de distintos partidos políticos que gobernamos las 3 provincias. Y estamos trabajando aceleradamente de acuerdo. Y estamos trabajando de acuerdo con las instituciones, con todos ustedes. En lo personal, estoy en una provincia donde hubo elecciones y cambio de signo político. Yo ya estoy trabajando con las nuevas autoridades y Córdoba nos está ayudando, la región centro, a decir, mirá, lo que estamos haciendo está bien, vamos por este camino, y lo dicen las instituciones. Si nosotros logramos acordar eso y hacerlo acertadamente, vamos a tener política de Estado y de continuidad. Yo deseo fervientemente que el gobierno que venga en la provincia de Santa Fe, que soy parte de la oposición, haga mejor las cosas sobre lo que construimos nosotros. Lo deseo fervientemente, porque tenemos que pensar estratégicamente y no tenemos tiempo. El tiempo se acabó. Tenemos el 50% de los niños en situación de pobreza. Vos dijiste 800 millones de malnutrición. 800 millones. Pero nosotros tenemos el 50% de los niños en situación de malnutrición. No tenemos futuro. No tenemos futuro. A nosotros nos puede parecer que a nosotros nos salvamos, pero no nos vamos a salvar. Pero lo bueno de todo esto es que acá hay 5.000 personas que tienen un promedio de 40 años de edad e inscripto en el Congreso de APRESID. Todos tenemos ganas de cambiar estos paradigmas y lo estamos haciendo con las buenas prácticas agropecuarias, con las tecnologías, con las regulaciones, con los biocombustibles, y tenemos que bregar nosotros para que se estabilice la macroeconomía, para que ustedes hagan las inversiones en su campo necesario
para la biomasa y para todo lo que dijeron acá, porque todo lo que vimos y nosotros lo vemos, tenemos un problema de financiamiento muy grande. Lo estamos viendo no solo en la agricultura, lo estamos viendo también en la ganadería. Necesitamos estabilizar la macro y poner en práctica todo esto que compartimos. Gracias. Gracias, Alicia. Muchas gracias. Leo, tenés la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a Presid por invitarme nuevamente. Un placer compartir el panel con los otros VGs que venimos trabajando hace casi 3 años. Y como dice Alicia, esto es anecdótico, ¿no? Que somos 3 espacios políticos distintos, pero en nuestro trabajo jamás eso tuvo un tema, ¿no? Nunca fue tema, ¿no? Y en los temas principales que hacen el desarrollo agroindustrial de nuestras provincias, creo que algo que parece un ejemplo raro, ¿no? Todavía nos asombramos cómo 3 personas de 3 partidos políticos distintos pueden trabajar bien cuando debería ser lo normal. Pero bueno, eso también es un parte del crecimiento y la verdad que yo celebro esto, aparte de nuestra amistad, de que podamos hacerlo de esta manera, ¿no? Yo hace poquito me di cuenta que el tema de la bioeconomía es un tema viejo, ¿no? Porque uno dice, qué importante. Hace 3 semanas más o menos, estuve en Coronel Dorrego, la provincia de Buenos Aires, y una empresa que hace aceite de oliva, muy premiado. O sea, el aceite de oliva de Dorrego, una empresa sacó el premio al mejor aceite de oliva extra virgen de la Argentina en la categoría tal. Yo ese día me entero que había 5 categorías distintas de aceite de oliva extra virgen. No, porque ninguno de ustedes sabe, ¿no? Les cuento, digo, para cuando miren que hay 5. Entonces el dueño del lugar, que yo lo conocía de hace 20 y pico de años, porque fue compañero mío de un curso de formación dirigencial del CEIDA, y hacía rato que yo no lo veía, me dice, mirá, Leo, me empezó a recorrer la planta es la planta, o sea, no tiene demasiados temas ultra tecnológicos, y entonces me muestra una maquinita que parecía el escritorio de Newton, ¿no? Dije, una cosa así, una máquina rara, y entonces me dice, mirá, yo con esto, con los carozos, con los pellets de los carozos de la aceituna que nosotros sacamos, hace 15 años que me provee la electricidad a toda la planta y a todas las 2 casas o 3 que tenemos ahí. Yo dije, no te puse en mi book de bioeconomía que lanzamos hace 3 años, no existías. Y me dice, no me llamaste. ¿Qué les quiero decir con esto? Esto existe. Después se llamó bioeconomía, biogás, bioetanol, bio lo que sea. Entonces a mí se me ocurren 2, 3 cosas acá. Nosotros siempre, desde que asumimos allá por diciembre del 2015, yo una de las primeras cosas que le digo a la gobernadora Vidal es, nosotros tenemos que trabajar en el tema de, obviamente, el cuidado del cambio climático, el cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad, la sostenibilidad de los recursos y empezar a hablar de lo que tiene que ver con los bionegocios, ¿no? Si está Fernando Vilela por acá, no sé si lo veo, pero Fer, ahí está. Fer lo dice muy reiteradamente. Y uno tiene que, cuando habla de bioeconomía, uno tiene que, todavía en la Argentina tenemos que pensar de tener cuidado para que no se enojen los de los combustibles tradicionales, ¿no? Entonces yo digo, en este país hay lugar para vaca muerta y para vaca viva. Nosotros somos vaca viva, ¿no? En cada lote, ahí vemos protección de cultivos, etc. En cada lote hay biorefinerías, ¿no? Digo, todo el tiempo nosotros decimos, ya no cosechamos más maíz, trigo, cosechamos datos, cosechamos energías renovables. Y cada provincia, nosotros tenemos cuando sumamos lo que producimos las 3 provincias, creo que más del 75% de lo que tiene que ver con las producciones diferentes de la Argentina pasan por nuestras 3 provincias. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Coordinar. Y nosotros tenemos que coordinar acciones entre las provincias, con el Estado Nacional, presentar proyectos sustentables. Miren, en Buenos Aires, hace 8 años no había un proyecto de energía renovable, ninguno. Hoy hay 9 en el Renovar 2 y 3, con inversiones de casi 72 millones de dólares, con inversiones de acá 5 años de 300 millones de dólares, que tienen que ver con esto. Digo, cómo aprovechar la biomasa proveniente de maíz, cómo aprovechar la biomasa de otros cultivos.
hay una localidad importante que probablemente defina una elección el domingo en nuestra provincia, como La Matanza. Con 2,5 plantas de biogás se solucionan los problemas de gas. Entonces uno dice, ¿cómo no se les ocurrió a ninguno de los intendentes que están ahí hace años? Y porque no conviene. Ahora, con 2 plantas y un poquito, con todos los desechos, no estoy hablando de residuos que tienen que ver con la agroindustria, sino residuos cloacales, se puede hacer plantas de biogás. ¿Es tan difícil? No. ¿Fueron a llamar inversores? No. Es un tema actitudinal. ¿Queremos hacer algo distinto? Yo creo que sí. Pero no tiene que pasar por un gobierno o una tendencia política. Entonces me parece que ahí tenemos que nosotros hablar, y ahí coincido lo que decía Alicia, que nosotros tenemos que hablar de la bioeconomía a la sociedad en general. Nosotros antes tuvimos una reunión donde decíamos que el tema fitosanitarios o los controles, no hay que hablarle al agrónomo, al veterinario, al científico, hay que hablarle a la gente. Mi mamá, si está en la casa y me pregunta qué es la bioeconomía, yo le tengo que decir que lo que hacemos desde este lado le puede servir para su vida y le mejora la vida y el cuidado del medio ambiente. Y nosotros estamos trabajando mucho con eso. Volviendo a lo que yo le decía a la gobernadora allá por noviembre del 2015, octubre, yo lo primero que hice en el ministerio cuando yo llegué creé una dirección de bioeconomía. No existía. Y empezamos a hablar y a los 7 meses sacamos un documento como el primer plan de bioeconomía de la Argentina, que hoy hay que relanzarlo porque ya quedó viejo. Hace 3 años que ya quedó viejo. Y la bioeconomía creo que tiene la particularidad de poder incluir o poder unir lo que nosotros llamamos buscar una agroindustria con foco social. Porque a partir de lo que pase con la bioeconomía, la sociedad se acerca. Y nosotros que producimos alimentos, que producimos energías renovables, que producimos proyectos, tenemos que lograr que la gente urbana, no urbana, que no tenga tanto que ver con la ruralidad, entienda que a partir de todo lo que tiene que ver con la agroindustria en general, se genera la mayor cantidad de puestos de trabajo, directos o indirectos, que somos los motores de lo que son las economías, valga la redundancia, de cada una de las provincias o los pueblos. Y la bioeconomía acerca. Cuando Claudio contaba esos números que parecen enormes, a la gente tenemos que hablarle así. No sé si le tenemos que hablar de megatones, etcétera. No importa la unidad, pero tenemos que decirle, mira, si esto no pasa, dentro de no mucho tiempo nos quedamos sin suelo. Si esto no pasa, dentro de no mucho tiempo hay regiones que van a desaparecer. Si esto no pasa, te vas a quedar sin energía. Y si esto no pasa, seguramente ni vos, ni tus hijos, ni tus nietos van a poder tener un desarrollo potencial de la producción de alimentos como uno quisiera. Y me parece que eso es lo que tenemos que hablar. Espacio es para todos. Argentina todavía ni siquiera empezó a subir un poquito lo que es la curva de crecimiento de lo que tenga que ver con toda la bioeconomía. Nosotros hace 2 días nos reunimos con Claudio y su empresa, que venimos trabajando hace rato, donde ya definimos un modelo sustentable para la generación de biogás en una región de la provincia de Buenos Aires. Yo estuve antes de ayer con él, ayer estuve en Guaminí con las empresas que están colaborando con esto, y para que esto funcione es ultra necesario lo que tiene que ver con la participación público-privada. No es solamente los privados que lo empujan. Acá si los intendentes de los lugares no entienden, o su secretario de producción, esto no avanza. Si el Estado provincial no entiende, no avanza. Si el Estado nacional no acompaña, esto no avanza. Entonces tiene que haber toda una cadena de coherencia, porque ya los diagnósticos los tenemos. No hace falta más reuniones, muchachos, basta de reunión. Reunionitis al divino botón no van más. Hay que laburar. ¿Y cómo se labura? Con proyectos concretos como hoy hay excelentes proyectos en cualquiera de las provincias, en nuestras 3 provincias, pero ni que hablar, que tienen desarrollo e impulso sobre esto. A mí me asombra, digo, yo todas las semanas te enterás de un proyecto que pueden hacer alguna cosa determinada. Hay mucha juventud, muchísimas universidades, muchísima academia que está atrás de este tema. Hay muchas cosas que son impracticables y cuando uno pasa la zaranda, la mitad de los proyectos pueden seguir. Y los financiamientos son accesibles y se pueden llegar a conseguir. Y esto cambia la vida de la gente. Y si nosotros hablamos desde la política, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar a que la gente esté mejor. A través de la bioeconomía la gente puede estar mejor. Ayudan los proyectos para que la sustentabilidad, el cuidado del medio, la sostenibilidad, la duración de los recursos y el cuidado de los recursos, y al fin y al cabo la vida de la gente común, la bioeconomía ayuda, conduce y ordena. Entonces me parece que en eso tenemos que seguir trabajando juntos.
recursos sobran. Si nosotros pensamos cómo hay que cuidarlos, vamos a poder tener lo que corresponde para los alimentos y lo que resta para poder hacer energías. Alicia contó el caso de Santa Fe o de Rosario respecto a lo que tiene que ver con el combustible. Nosotros en Buenos Aires estamos avanzando, las provincias tienen que adherirse a lo que pasa en la nación respecto a determinadas cosas. Nosotros tenemos que contarle a la nación las cosas que pasan en las provincias de una manera distinta, porque muchas veces hay un grado de desconocimiento de lo que pasa, ¿no? Y hay proyectos en muchísimos lugares del interior que son muy interesantes como para ser evaluados, y muchas veces por un tema de capacidad, de megawatts o de mega no sé qué, quedan ahí. No, es importante, y esto tiene que ver con la generación, la utilización de recursos y la generación de empleo genuino. ¿Y en qué cambia la vida de los pueblos? El otro día estaba en otra planta, un frigorífico, ahí voy, un frigorífico donde tenían un proyecto de energía con paneles solares. Y la duda era que iban a generar tanta energía que podían jorobar a la red del pueblo. Entonces la discusión era cómo hacemos para disminuir el proyecto en vez de seguirlo fomentando. Entonces fíjate, el proyecto era tan bueno que le tenían que decir al intendente y a la cooperativa: yo te financio para que arregles vos los problemas para que yo te pueda colgar la energía aparte de usar lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la tendencia existe, hay un camino, me parece, de ida que tenemos que explorar todos y solamente hay que ordenar y coordinar. Nada más. Gracias, Leo. Quería comentar que lo que Leo acaba de decir de Guaminí, hay acá unos miembros de la regional, la preside de Guaminí, con la cual compartimos la chacra de valor agregado y son los que están empujando el tema este de transformar biomasa y residuo urbano en energía. Y la verdad que coincido, Leo, que también los privados tenemos nuestro rol y tenemos que empujar estas cosas. Sergio, toda tuya palabra, muchas gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, gracias al presidente nuevamente por darnos la oportunidad de ratificar este clásico que ya tenemos en varios lugares, pero bueno, también acá en la Presi, nos pone muy bien porque aprovechamos este congreso también para trabajar en temas institucionales. De hecho, ya lo decía Alicia y Leo, estuvimos hoy en el marco del CFA Pampeano, compartiendo también con la provincia de La Pampa algunas decisiones que tomamos pensando en qué cosas tienen que hacer las provincias. La verdad que nosotros, a veces en este diseño institucional del país, la nación tiene prácticamente una competencia original que es fijar las reglas de juego de la economía. Ahí las provincias tenemos poco que hacer, ¿no? Entonces la regla de juego de la macroeconomía, cuando una nación, un gobierno nacional acierta, obviamente en algunas ideas, seguramente como ha pasado en algunos tiempos que fuimos avanzando y retrocediendo, se generan resultados. Lo vimos claramente cuando hubo decisiones vinculadas a estimular o incentivar la producción. Ahora, ¿qué tenemos que hacer las provincias? Es la gran pregunta, ¿no? Y creo que en esto todos coincidíamos. Las provincias tenemos obviamente mucho para hacer. Nuestros productores viven ahí y tienen necesidad en el lugar donde desarrollan la actividad. Y una de las cuestiones que más ha golpeado, sobre todo en nuestras tres provincias, fue este contexto de cambio climático que ustedes apuntaban, que vino obviamente a golpear muy duro, sobre todo en el tema de los anegamientos, las grandes lluvias, luego la sequía, y en ese contexto nosotros primero mitigamos y después tratamos de adaptarnos. La verdad que hay que adaptarse porque esto va a continuar. Y en ese sentido fuimos planteando algunas ideas, en algunos casos acompañados por el Gobierno Nacional, con respecto a esto que decía también Alicia, de pensar que las provincias necesitan para resolver cuestiones interprovinciales. Imagínense una cuenca, no es una cuenca de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires. El agua nace en algún lugar y por la corriente bioceánica se traslada a donde tiene que ir. Eso, aunque parece tan ingenuo, ha costado mucho trabajo. De hecho, uno siente mucha bronca, mucha angustia. Y a mí me pasaba el otro día, con Fran volvíamos de Buenos Aires al lugar nuestro, a la Bulaya, y teníamos que hacer 40 kilómetros de caminos de tierra en muy mal estado en una ruta nacional número 7, una ruta bioceánica. Y digo, no, pero esto no es culpa
de nadie, quizás su culpa de todos, pero digo, esto también marca las claras de qué cosas tenemos que ponernos a trabajar, porque si no, en definitiva, estamos diciendo un discurso y queda muy atrasado la realidad. Por eso que las provincias tienen que trabajar mucho en eso, en la infraestructura rural, en mejorar y ordenar nuestras cuencas hídricas, en trabajar en los recursos naturales, en la conservación de nuestro suelo, algo que, bueno, APRESID tiene una bandera, pero que es fundamental que nosotros podamos hacer y llevar adelante políticas concretas, en este sentido, poder medir, como se decía hace un rato, qué cosas fuimos cambiando, ¿no? Porque si no, simplemente son cuestiones de retórica que el productor ni nosotros vemos un cambio. Y después el otro gran desafío que tienen las provincias es el valor agregado de la transformación de lo que producimos. Creo que eso tiene que ver con nosotros, porque la responsabilidad de dar trabajo a nuestra gente es nuestra. Más allá, insisto, de las políticas macroeconómicas que pueden ayudar, pero los gobiernos provinciales tenemos que ponernos al frente de esta decisión. Y la verdad que el sector agroalimentario nos ha dado una enorme oportunidad en este último tiempo. De hecho, a veces siempre se castigó que no era un generador de fuentes de trabajo. Y hoy sabemos que el campo es generador precisamente de esa posibilidad de dar trabajo a la gente. Pero en los estados tenemos que acompañar eso, generando la energía suficiente, la conectividad, el arraigo. Y ahí viene la enorme oportunidad que tenemos nosotros, y viene este concepto de bioeconomía bien entendido, que es, en definitiva, es eso. Es en un territorio la economía circular. Ya tanto Alicia como Leo lo describían bien, no hace falta que yo lo ratifique ni lo desarrolle. Pero creo que se da una enorme oportunidad en ese sentido. Y nosotros en Córdoba podemos tener muchos ejemplos vinculados a esto, pero hay algo que siempre nosotros nos rescatamos, que es la enorme ventaja que tenemos los cordobeses en el tema del maíz. Acá está la gente de Maizar, que siempre ha puesto a disposición también sus espacios de participación para que podamos seguir charlando de este tema, porque creo que en definitiva es eso. Imagínense en el caso de Córdoba, 20 millones de toneladas este año de maíz. 20 millones. Y tenemos el enorme desafío de mandarlos a los puertos y que todo el trabajo nuestro se vaya, o tomar el desafío de transformar. Los productores han entrado en un camino de transformación, pero la verdad que falta mucho y podríamos transformar mucho más. Y en el caso de la bioenergía, que es emblemático para nosotros, porque Córdoba tiene 3 plantas de etanol muy grandes que transforman ellas solas 1 millón de toneladas, se ha acoplado también un sistema que es mucho más virtuoso, porque en definitiva es una transformación en el mismo campo del productor, que es esta tecnología cordobesa también de las plantas de Midés, que ya tenemos prácticamente 5 o 6 y que ahora, bueno, por suerte también han podido tener, después de mucho tiempo de pelea, los convenios con la gente de energía para que puedan reconocer y vender el etanol que ellos producen. Pero ese círculo virtuoso que son esas plantas en el campo, la verdad que es una radiografía o una foto de lo que es, en definitiva, la bioeconomía. Porque ahí vas a ver o un criadero de cerdos o un filo, y vas a ver cómo todo se convierte y todo se utiliza. Todo, absolutamente. Y creo que este es el concepto de la bioeconomía desde el punto de vista que ya es más importante casi el desecho que la materia prima que uno trata de transformar. Y eso es trabajo, y eso, la verdad que ahí, cuando ustedes nos plantearon cuáles son las dificultades, y yo lo digo, pero no es contra nadie, porque en definitiva uno lo dice de las provincias más allá del color que gobierna. Y ojalá que las políticas públicas de Estado trasciendan los colores políticos que gobiernan, porque si no todos los días volvemos a empezar, y este país no avanza porque todos los días empezamos. Entonces, cuando todos los días tenemos que empezar, la verdad es que no vamos a construir futuro nunca. Y yo que digo, nunca entendí, como no lo entendieron ninguno, por qué hay decisiones que no se toman. Vos lo decías bien, Claudio, en definitiva, el tema de transformar el maíz en bioetanol es todo también rentable en lo económico, pero también virtuoso en lo ambiental. Y nosotros, por otro lado, este año no lo hicimos, pero el año pasado, o el anteaño, no me acuerdo bien, importamos 500.000 metros cúbicos de combustible, de nafta, porque no tenemos capacidad, nuestra destilería, para transformar más combustible. Entonces importamos. Ese costo
que tenemos de importar nafta, que son más o menos equivalentes a 5 puntos del corte, podría resolverse de esta manera. Si nosotros aumentáramos 5 puntos del corte de etanol de 12 a 17, no tendríamos que importar nafta como la vamos a importar. Y la verdad que creo que a Argentina lo que menos le sobra son dólares. Entonces hay cosas que no se entienden o se entienden demasiado, porque cuando uno pregunta, ahí aparecen las decisiones más fiscales que productivas. Y yo creo que nosotros tenemos que agrandar primero la torta para después empezar a repartir. No se sale de este país solamente con ajustes, se sale generando las energías que nosotros tenemos. Y eso me parece que es clave. Y también por el otro lado, quizás a lo mejor necesitamos un cambio de diseño institucional, ¿no? Lo que nosotros vivimos en nuestra provincia, que es el 70% de la producción junto con las instituciones, porque acá lo valioso es esto, es la relación público-privada, que podemos sentarnos sin ningún tipo de mezquindades. Creo que es, en definitiva, el cambio que a lo mejor el país está necesitando. Necesitamos que cuando se gobierne con todos, digamos que el que gobierne el próximo turno de 4 años pueda también sentarse con todos los sectores a diseñar este tipo de política. Y por último, Claudio, también como te dijeron tanto Santa Fe, con el tema del norte, y Leo que estás trabajando con ellos, también Bioceres está trabajando con nosotros en un proyecto muy parecido, que es vincular los rastrojos de maíz en producir energía. Estamos avanzando también en ese sentido. Creo que también esto lo quiero destacar porque no es el Estado que va a buscar, sino que son los privados que vienen a plantear una inquietud que va en el sentido de lo que nosotros pensamos. Así que bueno, creo que tenemos una enorme posibilidad, el compromiso está latente, creo que también el cambio cultural se va dando y ojalá que rápidamente pasemos a la acción, que es lo que necesitamos. Muchas gracias. Muy bien. La intensificación sustentable y la bioeconomía son dos ejes en los cuales APRESID se va a apoyar mucho en los próximos años porque creemos que es la oportunidad de desarrollo federal para todos. No hay tiempo para preguntas, han sido extremadamente amables en compartir este espacio con nosotros, un placer, la paciencia, las ganas de que lo saquemos un poco del día a día y bueno, gracias por compartir y gracias a todos por venir. Bueno.